Bueno, pues buenas noches a todos. Esta noche tenemos con nosotros a don David del Monte, que ya ha estado en otras ocasiones. Él es párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores aquí en Jerez, de la Frontera. Además, pues es vicario episcopal de agentes de pastoral, conciliario del Departamento de Laicos, Familia y Vida, bueno, y muchísimas otras cosas más que por la hora y por el tiempo que tenemos, pues no voy a entrar al detalle, pero porque estamos ansiosos de escuchar su charla, don David, no quitarle más tiempo. Así que muchísimas gracias y cuando quiera pues nos empieza a hablar del Adviento para que nos preparemos bien en este periodo que empezamos. Vale. Bueno, se me ha invitado a hablar sobre el Adviento. Bueno, el Adviento es un tiempo litúrgico y yo creo que habría que comenzar en caer la cuenta o entender o tener conciencia de lo que es un tiempo litúrgico en general, ¿no? Es bueno recordar que la eficacia de la acción litúrgica depende de nuestras disposiciones. Sabemos que es un tiempo que abarca 4 semanas antes de todo el año litúrgico, pero debemos de tener conciencia del realismo de toda la liturgia, ¿no? O sea, que cuando la palabra de Dios nos está invitando a esperar de verdad al Redentor, no es una manera hiperbólica, pues porque la palabra de Dios y la liturgia de una manera especial tiene la virtualidad de producir aquello que dice y tal como lo dice, ¿no? Por eso creo que la primera disposición ante un tiempo litúrgico es que hay que creerlo y hay que esperar aquello que nos está indicando, ¿no? Por ejemplo, hoy en la misa hemos dicho, mira el desvalimiento, ¿no? y que estamos sin méritos propios, ¿no? Acude en nuestra ayuda. No es una manera de hablar sin más, ¿no? El auxilio lo necesitamos, ¿no? Y Él sale a nuestro encuentro para liberarnos de la esclavitud o de la servidumbre del pecado. Esto es motivo para la alegría cristiana, ¿no? Y para la esperanza, ¿no? Esta conciencia de que la liturgia me habla del misterio de Dios. Y hablamos de misterio, y esto es verdad que tal como nos lo presenta la liturgia, ¿no? Un misterio al cual nos vamos a ir disponiendo, ¿no? Pero cuando hablo de misterio no significa algo oscuro, sino lo de siempre. Significa algo que me desborda. Por eso lo fácil es querer todo abarcarlo, ¿no? Y la liturgia nos va a introducir en algo que rompe nuestras normas y que nos tenemos que dejar romper, ¿no? Y esta quizás la raíz de nuestra conversión. Siempre decimos hoy cuando el mismo Jesucristo nos dice, te doy gracias, Señor del cielo y la tierra, porque estas cosas se las que revelar no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños, a los humildes. Es decir, a los que no quieren abarcar. La soberbia de la razón no admite el misterio, quiere abarcarlo todo, ¿no? Y el Señor nos quiere disponer a recibir este misterio, ¿no? Ya digo, esta es la raíz de la conversión, hacernos pequeños, porque Dios no tiene otro modo que los modos infinitos, y nosotros que somos finitos nos vemos rotos, ¿no? Quiere sacarnos de estos modos para divinizarnos, ¿no? Nunca podremos abarcar ni comprender el misterio de Dios que se nos da y que vivimos en todo el año litúrgico. Fijaos que en el año litúrgico lo que celebramos es de una manera continuada y progresiva en la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, todo el misterio de Cristo. Es verdad que como somos limitados, la Iglesia nos lo va presentando, el nacimiento, la vida pública, la pasión, muerte, resurrección, la venida del Espíritu Santo, son como distintos aspectos del misterio de Cristo, pero nos va centrando, ¿no? Mirando esta bella joya, ¿no? Por distintas perspectivas, ¿no? Pero a esto nos mueve, ¿no? Nos va configurando unidos a Cristo a vivir el misterio y a saborearlo, ¿no? Pero no podemos abarcarlo. Sí podemos entender, es decir, tender continuamente al misterio penetrándolo y saboreándolo. Quizá esta sería la primera actitud, la actitud contemplativa, ¿no? Para saborearlo, y por eso tenemos que avivar esta esperanza, porque el misterio de suyo es fructuoso, porque la acción nace pues, de la iniciativa de Dios Padre que quiere comunicarnos su vida a través de su Hijo, a través de la comunicación del Espíritu Santo, ¿no? Fijaos que la vida cristiana es vivir como hijos de Dios, plenamente hijos, ¿no? Como Jesucristo, ¿no? Y recibir este amor
por medio de la gracia de Cristo Salvador y la comunicación del Espíritu Santo. Y esto lo hace a través de la liturgia. Y para eso se nos da el tiempo litúrgico. Ya sea Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, tiempo ordinario, nos va revelando y comunicando distintamente este amor que nos hace hijos de Dios. Nos hace conocer el amor de Dios y en Cristo sabernos amados y queridos, ¿no? Cada acto redentor de Cristo, que celebramos en la Eucaristía, en la liturgia, tiene su matiz específico, ¿vale? Pero expresa y comunica algo de esa riqueza insondable que es Cristo y que es el Padre y que es el Espíritu Santo. Yo creo que nos daba la clave el Evangelio de este día, de este martes de la primera semana, ¿no? Cuando él dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino y al Hijo a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pues es que Dios ha venido a revelarse, como a quitar el velo, que eso significa revelarse, comunicar y comunicar el amor que Él nos tiene a todos y a cada uno, ¿no? Para esto hemos venido a este mundo. Y esta es la vida eterna, conocer de ti, Padre, y a quien has enviado, dice San Juan, ¿no? Poniéndolo en los labios de Jesucristo, ¿no? Pues a celebrarlo nos enriquece y nos personaliza, pues, todo el misterio que celebramos, ¿no? El sentido fundamental, en realidad, del Adviento, que ya digo es un tiempo litúrgico, con el que la Iglesia comienza la celebración de todos los misterios de Cristo a lo largo de todo el año litúrgico. Nos prepara directamente a celebrar la Navidad, pero nos recuerda su venida primera, pero más profundamente nos dispone a vivir el encuentro definitivo con Cristo, al final de nuestra vida y de todos los tiempos, ¿no? Cuando Él se presente con poder y gloria, ¿no? Es verdad que podríamos hacer una pequeña introducción para no, porque es que no sé si tengo mucho tiempo, ¿no? Para cómo debemos de contemplar o cómo debemos de recibir este misterio, sabiendo que la iniciativa la tiene Dios Padre. El Adviento es esa manifestación de un Dios que apasionadamente ha salido al encuentro del hombre. El hombre descubre que el Padre nos quiere salvar a todos en Cristo, ¿no? Siempre recuerdo esa anécdota de ese niño que me decía en catequesis, don David, que yo no quiero irme al infierno. Digo, si es más fácil ser santo, porque Dios se ha empeñado enviándonos a su Hijo para hacernos santos. En Cristo, en el Hijo amado, por la comunicación del Espíritu Santo. Dios Padre no ha dudado en hacer lo imposible para llevar a cabo este plan de salvación. Como dice uno de los prefacios de Adviento, ¿no? A llevar a la plenitud ese plan de Salvador en Cristo Jesús. Entonces, el Adviento resume como de manera eficaz todo el Antiguo Testamento y esa esperanza de salvación que fue suscitando en toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y nos hace conocer y gozar, ¿no? Y recibir este amor infinito del Padre que nos ha creado y que nos ha dispuesto desde el Antiguo Testamento a lo largo de toda la historia del mundo a esto, a la salvación, ¿no? Pero no solamente es iniciativa del Padre, yo quiero comenzar con esta clave trinitaria, sino que es también acción redentora de Cristo, porque Cristo sigue viniendo continuamente en su iglesia, por la liturgia especialmente, ¿no? Él no es que hace de sacerdote, sino que es en este nivel, digamos, del ser sumo y eterno sacerdote. Y hace presente esta acción sacerdotal a través de la liturgia. Y actúa eficazmente. Y nos salva, nos redime, nos diviniza, ¿no? Y nosotros nos tenemos que dejar actuar por Cristo para que nos introduzca en sus misterios. En el misterio de su encarnación, en el misterio de su nacimiento, en el misterio de su vida oculta, en el misterio de su muerte, de su resurrección, de su glorificación. Y vamos a ir creciendo en ese conocimiento sabroso, amoroso y confiado y eficaz de lo que es Cristo. En ello va nuestra vida, conocer al Padre y conocer a Jesucristo, movido por el Espíritu Santo. Digo, iniciativa de Dios Padre, que desde toda la eternidad se ha empeñado en salvarnos y llevarnos a su gloria, a través de la acción salvadora de Cristo y redentora de Cristo, pero comunicándonos, santificándonos con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Señor de ador vida, decimos, que santifica a la Iglesia, a la esposa, y especialmente a través de la liturgia, y siempre en conexión con ella. O sea, en la liturgia el Espíritu Santo nos es dado de manera abundante y nos es comunicado, ¿no? Pues para conocer
Este es el revelar que nos decía hoy la palabra de Dios por parte, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Como hizo con los discípulos de Maús, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba la Escritura? Es que es ese fuego que hace que la palabra vaya ardiendo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo mismo nos dispone, nos sabe a recibir lo que el Padre y Cristo nos quiera dar. Digo, esta sería la estructura de la iniciativa en la acción redentora de Cristo y santificadora del Espíritu Santo, el punto de partida. Y eso en la Iglesia, porque toda la acción santificadora que se da en la Iglesia a través de la acción de estas tres personas divinas, se hace en la Madre Iglesia. O sea, porque solo en la Iglesia actúa y se revelan las personas divinas, ¿no? Dios Padre nos convoca a su Iglesia en atención a Cristo para entregarla a su Hijo como regalo de bodas. Y Cristo es el principio, pero en el seno, como en la Virgen María, ¿no? Que se forma a Cristo, pues también a nosotros nos quiere formar en el seno de la Iglesia la forma que es Cristo, ¿no? Y hacernos uno con Cristo. Bueno, pues este sería como el punto de partida. Había que preguntarse, bueno, ¿qué significa Adviento? Casi todos lo sabemos. Adventus del latín significa venida, pero si nos vamos al griego, es parusía, y todos sabemos por el catecismo lo que significa parusía, ¿no? La venida última de Jesucristo. Principalmente es llegada, o sea, llegada. Fijaos que la expresión significa que ya ha comenzado, que ya está en medio de nosotros. Pero en la Iglesia hablamos de tres venidas, y a esto nos dispone el Adviento. Hablaremos de la venida primera, que es la encarnación. Es verdad que toda la historia de la salvación ha venido en esperanza. Aquí tenemos el profeta de la esperanza, Isaías, que nos va a ir disponiendo a la venida del Mesías anunciado a lo largo de toda la historia. Desde que comenzó desde Abraham, hay todo un plan de redención por parte del Padre, pero que se cumple en Jesucristo, que está en la encarnación, que lo vamos a recordar de manera eficaz en esa primera venida histórica de Cristo en la Navidad. Por eso la liturgia resume todo el Antiguo Testamento con los mejores pasajes. Estamos escuchando unos pasajes de Isaías preciosos, ¿no? Y escucharemos, después tendremos la figura de San Juan Bautista, ¿no? Como que todo nos orienta para preparar la venida de Cristo a la Navidad. En esta verdad, en esta venida nos va a preparar, pero secundariamente, porque el Adviento, el sentido fundamental es prepararnos a la última venida. Fijaos que vivir el misterio de Cristo es vivir nuestra vida. Nuestro origen está en Cristo. En Él hemos sido engendrados. En virtud de la encarnación, Dios ha querido unirse a todo hombre en la persona de Jesucristo. Y ahí estoy yo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ese soy yo. Pero estoy llamado ¿a qué? A un encuentro definitivo con Jesucristo. Voy conociendo todo el misterio de Cristo y Él se va haciendo presente para encontrarme definitivamente, que esa es la última venida. A la venida final, la que decimos que vendrá con poder y gloria, al final de los tiempos, es el objeto primario del año del Adviento, porque el año litúrgico termina en Cristo, Rey del Universo. Hay como un enlace, sobre todo este primer domingo de Adviento que hemos pasado, un enlace entre el último domingo del año litúrgico, que es Cristo, Rey del Universo, y el primer. Si os fijáis, la liturgia de este domingo nos hablaba ya del final y nos disponía a prepararnos, a disponernos, y decía que no pase como en tiempos de Noé, que no sabéis ni el día ni la hora, ¿no? Pero sí es verdad que es que mi vida es disponerme a encuentro definitivo con Jesucristo, y esa es mi vida. Y este es el objeto primario del Adviento. Así lo pone en relieve, ya digo, esta liturgia del primer domingo de Adviento, ¿no? Pues que se acreciente en nosotros la fe y la seguridad de la resurrección en Cristo, el triunfo glorioso, su vuelta final. Fijaos que esto da un tono de esperanza, yo digo, cierta, de que yo estoy hecho para Jesucristo y para unirme eternamente con Él, para desear mi propia muerte y mi resurrección. Fijaos lo que digo, porque es un deseo que se hace fuerte, y como lo hace la Iglesia en tono esponsal: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, Maránata, decimos.
Por eso yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a la muerte? Si estamos continuamente diciendo, ven Señor Jesús. Es verdad que es traumático y como que nos da cierto miedo, pero lo normal es que un cristiano esté deseando ese encuentro. Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Y resulta que viene Jesús y estamos diciendo, no, 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 espera, espera, espera. Mi vida está hecha para encontrarme definitivamente con Jesucristo. Bueno, pues entre esa primera venida, que es la del nacimiento de Cristo, y la última, hay una venida actual presente, en la que habita como verbo en nosotros, una presencia real, continua, que quiere ser cada vez más saciante, si de verdad yo lo recibo, más plena, saciativa, ¿no? Está presente y viene en su iglesia, especialmente en la liturgia, en los sacramentos, en los sacerdotes, en los demás, en cada acontecimiento, en las mociones interiores. Por eso celebrar el Adviento significa despertar a la vida de la presencia de Dios oculta en nosotros, pero despertar esa vida. Y a crecer y vivir estas tres venidas, diríamos, nos prepara el tiempo de Adviento. Abarca en cierto sentido pues, todo el misterio de Cristo, toda su realización histórica y eterna, pero por eso decía que abarca también toda nuestra vida, desde su origen, en la creación, su encarnación hasta el final. Y también pues, las actitudes fundamentales que tenemos que vivir en la vida cristiana, ¿no? Y a esto el Espíritu Santo viene a disponernos, a Cristo que viene. Y había que preguntarse, ¿nos prepara a acogerlo? Porque si viene, yo lo tendré que acoger. Él me dice, va a venir tu madre. Bueno, pues tendré que acogerla, ¿no? Y a ser más consciente de esta presencia continua, nos prepara. Y la pregunta es, si viene, había que hacerse la pregunta, ¿quién viene? Venir, ya digo, es hacerse presente. Y porque ya está presente, está actuando, ¿no? Pero podemos pensar, por eso podemos pensar en él y contemplarlo y dejarle que nos transforme. Bueno, pues hago simplemente un par de consideraciones de quién es el que viene. Viene el Verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo muy amado de Dios, en quien Dios Padre se complace, lo engendra y se complace. Es igual al Padre y al Espíritu Santo. Es el primogénito, el creador de todo junto con el Padre. Todas sus cualidades, atributos divinos, santidad, bondad, misericordia, sabiduría, podríamos. Él viene de arriba. Y fijaos que no solo viene como hijo amado del Padre, sino que es el Verbo de Dios hecho hombre, verdadero hombre, totalmente hombre. Es el hombre perfecto, porque a nosotros nos ocurre muchas veces que aplicamos o proyectamos nuestras imperfecciones a Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el único hombre perfecto. Fijaos que esto tiene unas consecuencias grandísimas. He dicho que la presencia continua de Jesucristo me puede saciar. A veces la gente dice, es que yo necesito un amor humano. ¿Qué pasa? ¿Que Jesucristo no era hombre? Esta relación esponsal con Jesucristo, que es para todo cristiano. Siempre repito una expresión que a veces la gente piensa que esto es para las monjas, y esto es para todo cristiano. Cuando Dios nos creó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos una ayuda semejante. Claro, dice, la mujer, no. La ayuda semejante es Jesucristo, del cual en el matrimonio la mujer será signo, o el esposo será signo de Cristo esposo. Pero yo estoy hecho para Jesucristo, para ser colmado por Jesucristo. Pero, y la pregunta, ¿para qué viene? ¿Para qué viene Jesucristo? Bueno, si hablamos radicalmente, es para ser glorificado, es decir, él mismo como hijo, amado del Padre y comunicador del Espíritu Santo. Esto es la raíz de casi todos los para qué, ¿no? De la venida de Jesucristo. Pero Jesucristo baja, desciende, pues para levantarnos a nosotros, para vivificarnos, para hacernos santos. Es verdad que contemplamos esa realidad humana de Jesús, también esa realidad de unión con Dios Padre. Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Pero viene como Salvador. Y esto tendremos que meditarlo mucho, porque la salvación no es solo para mí, sino para todos los demás. Y debe despertar en nosotros esta necesidad
Cuando la iglesia en Adviento canta, ven Señor, no tarde, ven Salvador, este es el objeto de la venida de Jesucristo. Viene para divinizarnos por su Espíritu. Pero desde la conciencia, por un lado, de la necesidad de ser salvado. Eso lo repite. Yo no sé si vosotros tenéis la posibilidad de ir viendo todas las oraciones colectas de este tiempo. Se coge el misal y puede uno ir comprobando esta realidad de lo que somos, ¿no? Hoy se repetía continuamente, míranos, desvalido y sin méritos propios, mira cómo vivimos bajo la servidumbre del pecado, para despertar nosotros la necesidad de ser salvados. Yo decía el domingo, pues eso que decía Jesucristo, un sano no necesita médico, solo un enfermo. Pues uno que tiene conciencia de esta servidumbre del pecado, esta conciencia de pecador, pues, y de la gravedad del pecado en mi propia vida, nos hace clamar, ven Señor Jesús. Porque la cantidad de energías que perdemos por nuestros egoísmos, y había que, pues eso, pedir esta conciencia de la gravedad de nuestro pecado y de esta impotencia de superarlo. ¿Cuántas veces hemos hecho propósitos y no sirven para nada? Y habría que considerar la gravedad de todo pecado, incluso el venial, ¿no? Considerar todas las tendencias egoístas, que de hecho, si no fuera porque viene Él, me llevaría irremisiblemente a condenarme. Y esto no es una manera de hablar, ¿no? Él viene a rescatarnos del pecado como Salvador. Por eso se repiten esos cantos, pero es que así, el Maranatá, ven Señor, ven Señor Salvador. Viene además a curarnos a la raíz, porque no viene simplemente a arreglar pues unos defectitos que tenemos, algunos apegos, afectos desordenados que tenemos concretos, ¿no? Vienes a curarnos de raíz, a sanarnos, a sacarnos del abismo en el que nos mete el pecado, ¿no? Por eso se ha de despertar en nosotros esta conciencia de conversión y de esperanza, de ser divinizado, porque esto es quizás lo más admirable, ¿no? Jesucristo viene a divinizarnos a cada uno. Y esto no es una manera de hablar. Esto va a sobresalir sobre todo en la Navidad, ¿no? Igual que el Verbo planta su tienda entre nosotros, pone la nuestra, y nos pone a nosotros y nos levanta a nosotros en el seno de Dios Padre. Si esta conciencia la viviésemos, ¿qué significa vivir en el seno de una madre? Recibirlo todo. No tendríamos miedos, desconfianza. ¿Por qué? Porque lo recibo todo de Dios Padre. Así viven los santos, con la conciencia de que todo lo reciben del Padre. Pues para esto viene Jesucristo. Baja, desciende consecuentemente para levantarnos, vivificarnos y salvarnos. Y viene de arriba. Y se hace para elevarnos a esa categoría de hijos de Dios. De vida eterna. Fijaos que yo en los bautizos a los padres cuando le pregunto, ¿qué nombre habéis elegido para este niño? ¿Qué pedís para este niño? Se pueden decir 3 respuestas en el ritual. La fe, el bautismo y la tercera es la vida eterna. Porque ya lo estamos recibiendo. En Él, por el Espíritu Santo. Para hacer de nosotros, hombres pecadores, en verdaderos hijos. Para toda la eternidad. Y son estas personas divinas y humanas que son elevadas a esta comunión, a esta intimidad que ni siquiera podemos imaginar. Y nos parece algo inconcebible este misterio. Os decía al principio de esta charlita que a veces nos puede parecer una exageración, un lenguaje muy hiperbólico. No, esta es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos acostumbrados, que somos muy mezquinos, rebajamos siempre. Bueno, pues Dios quiere hacernos vivir de su misma vida divina. Vida divina y humana. Estar siempre con nosotros. Ser el principio de toda nuestra vida en una comunicación continua y creciente. Permanecer nosotros, como Él permanece en el Padre y el Padre en Él. Pero yo digo, vivir esa
esta intimidad que nos va transformando. Le explicaba yo a los niños, bueno, a los niños y a los padres, hablando de la distinción entre el rezar y orar, que yo eso siempre lo explico, porque rezar es recitar una oración, pero uno puede estar rezando sin hacer oración. ¿Por qué? Porque no tenga conciencia de la presencia de Dios. O sea, yo digo como un papagayo el Padre Nuestro y no estoy orando. Orar es tener conciencia, es decir, saber que Dios está en mí, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo vive en mí. Esa conciencia se puede tener hasta durmiendo. Y le decía yo a los padres de los niños de primera comunión, para que digo, me parece más importante que aprender las oraciones, que se las están aprendiendo, porque los padres se están enseñando, ¿no? Digo, más importante que ellos sepan que Dios está aquí, que Él está presente, que por la gracia Él está presente en mi interior. Es más íntimo que mi propia intimidad. Y que esta intimidad me va transformando, porque es amor, y es un amor más fuerte que la muerte. Y es originado eternamente en ese amor trinitario que empezábamos explicando, ¿no? Y se hace eficaz en las presencias, en la venida de Cristo, ¿no? Y ciertamente esto es algo grandísimo, debíamos de cuidarlo, ¿no? Porque es verdad que viene encarnándose, tomando nuestra humanidad, viviendo entre los hombres, como uno de ellos, en forma de siervo. Fijaos que todas estas formas de venida de Jesucristo hay que tenerla en cuenta para entender y saber distinguirla. Viene pobre, humilde, obediente, virgen, viene naciendo de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, con la colaboración paternal de San José. Se hace presente ahora por la gracia invisiblemente a los ojos de la fe, sabemos, y es la experiencia cristiana, iluminada y confortada por el Espíritu Santo, pero viene. Ahora, la pregunta, si es Él el que viene, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, por nuestra parte, ¿cuál es nuestra respuesta? Si Él se hace presente, a toda venida tiene que haber una acogida. Y esta es la actitud que significa el Evangelio sin más, acoger a Cristo. Yo siempre repito, soy muy devoto de San Juan Pablo II, ¿no? Cuando él gritaba, abrid de par en par las puertas del corazón a Cristo, a su potestad salvadora. Abrir las puertas a alguien que viene, y eso significa acogida. Si yo tengo cerrada la puerta, no estoy acogiendo, yo debo de abrir. Y como dice el Papa Francisco, que las puertas del corazón tiene la cerradura por dentro, soy yo el que tengo que abrirlo. Por tanto, lo fundamental en mi historia y en la historia del mundo, en cualquier tiempo y lugar, es esta venida de Cristo al mundo, esta presencia suya, y por tanto, esta acogida. La vida eterna de cada uno de nosotros depende de la actitud de acogida o de la repulsa de este Cristo que se me ofrece, ¿no? O sea, si yo acojo a Jesucristo, tendré vida eterna. Si lo rechazo, tendré eterna muerte. O sea, mi destino eterno, el de mis familiares, el de mis amigos, el de los gobernantes, también el de los pobres, los enfermos, los niños, los jóvenes, depende de la acogida de Cristo. Y esta es la actitud principal, ¿no? Toda venida supone una acogida. ¿Y en qué consiste esta acogida? En primer lugar, en esperanza. Hablamos del Adviento como tiempo de esperanza. ¿Qué es la esperanza? El deseo confiado de que venga. Si lo decimos en el Padre Nuestro continuamente. Venga a nosotros tu reino. Él es, en una antífona mayor que se reza antes de Navidad, el deseado de las naciones. Este deseo, ¿cómo crece? Pues contemplándolo, conociendo más y más a Jesucristo. Quien conoce el amor de Jesucristo, lo empieza a desear. Nadie puede desear lo que desconoce, ¿no? Y en la medida que yo voy conociendo más a Jesucristo, se aviva más el deseo de comunión. A mí me pasa todos los días en la Eucaristía, ¿no? Y en lo que voy conociendo, ¿no? Tengo ganas de verle, pero verle con estos ojos, claro. El deseo de Cristo mismo, el de dejarme encontrar verdaderamente por Él, el deseo de la resurrección, con la muerte previa, vale, pero el deseo de su venida, en actitud de fe. Dice uno de los prefacios de Adviento que lo acogemos
en cada acontecimiento y en cada hombre. Y eso hay que acogerlo en fe. A veces bajo esos ropajes de pobreza, de limitación, pero tengo que acoger a Cristo. Y despertar en mí un deseo, el deseo de unirme con Él eternamente. Le decía hoy a un chico que la penitencia en Adviento es muy distinta a la de Cuaresma. En la Cuaresma la penitencia nace del deseo de purificación de nuestros pecados, como que nos mueve a reparar en el corazón de Cristo el mal que he hecho. La actitud penitencial, que por eso nos vestimos de color morado, es la purificación del deseo. O sea, el deseo tiene que centrar mi atención en Cristo. Todo lo que no sea Cristo, aunque sea bueno el deseo, lo tengo que pasar al segundo plano. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Pues ese ha de ser como no sé cómo explicarlo, pero lo que nos mueva a purificar otros deseos inútiles. Muchas veces repito yo en mi homilía en este tiempo, si los cristianos, los católicos, deseáramos y pusiéramos suficientemente intensidad en ese deseo, como lo pone la gente para que le toque la lotería, el gordo, más brillaría más santidad en la iglesia. La gente desea más que le toque la lotería que venga Jesucristo a cambiar el corazón. Y esto es lo único esencial en este tiempo. Lo que me une a Dios, porque Cristo es el único mediador, y por eso es lo único que hay que hacer, recibirle, esperarle y acogerlo. Y solo tener este deseo. Es verdad, no me voy a entretener porque veo que me va quedando poco tiempo, que habría que, bueno, pues examinar los deseos, ¿no? Los inútiles, los que no tienen sentido de luego no tenerlos. Los deseos malos los tenemos que rechazar, los deseos egoístas también, ¿no? Pero sabemos que Cristo es la promesa del Padre, la promesa de todos los siglos, ¿no? Que junto con el Espíritu Santo, ¿no? Y la Iglesia nos enseña a pedir. Fijaos esta oración que decimos en misa. Escucha nuestra oración que te hemos presentado con humildad y confianza, para que nuestros deseos puedan ser siempre atendidos. Haz que tú mismo, haz que deseemos lo que tú quieres. Ole, como digo yo. Cuanto más y más perfectamente deseamos a Cristo, más eficaz será nuestra esperanza y nuestra oración y nuestra vida. Os va a parecer una tontería, pero yo muchas veces lo digo. O sea, ¿pida usted salud o enfermedad? Pues no pido ni salud ni enfermedad. Solo deseo estar con Él. Solo deseo Jesucristo. Porque si le tengo a Él, llevaré la enfermedad y llevaré la salud. Cuando yo antes de comulgar, los sacerdotes decimos esa oración secreta, Señor, no permita que me separe de ti. Es esta conciencia de que yo vivo en unión contigo. Y cuanto más perfectamente digo deseemos a Cristo, más eficaz será nuestra oración y nuestra vida. La petición y la intercesión son expresión de este deseo ferviente, que se hace humilde y confiada en esa súplica, en la oración propia del tiempo de Adviento, ¿no? Ahora, este deseo confianza, que es la esperanza, integra siempre confianza. Confianza de que Él viene, que Él es Señor, que Él es la sabiduría, que Él es el sol que va a iluminar, o como le explicaba el otro día a los niños, cuando insistía a los padres que la conciencia de que Dios, que Jesucristo está presente, les decía, ¿sabéis cómo le llamamos en Navidad a Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué más podemos querer? Y repetía, ¿cuántas veces aparece en la Sagrada Escritura, no temas, yo estoy contigo? ¿Sabéis cuántas veces aparece? 365. Como para dejar claro que esta es la intención a la cual nos introduce el Adviento, a saber que Dios está con nosotros. Y esta es la confianza. Va a venir, ¿qué más podemos querer? Viene bajo la forma que sea, pero siempre quien viene es Él. Muchas veces de manera irreconocible, ¿vale? Salvo a la luz de la fe, claro, en los pobres, en las humillaciones, en los fracasos, en el dolor.
en las contradicciones. Lo malo no es padecer una enfermedad o todas estas cosas que acabo de decir, sino no esperar y acoger a Cristo en ello. Y a eso nos dispone el Adviento. La confianza viene de que Cristo viene a nosotros, precisamente para perdonarnos. El pecado, curiosamente, nos engendra siempre desconfianza. Pero venía ¿por qué? Por lo que estaba perdido. Viene a buscar a los pecadores. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad, decimos todos los días en misa. Para que vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, decimos en la expresión de la paz, mientras esperamos su gloriosa venida, la gloriosa venida de Jesucristo, ¿no? O sea, en el colmo de la confianza decimos, Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero para la tuya bastará para sanarme. Cuando el lunes nos ponían el testimonio de este centurión, no solamente por la humildad, no soy digno de que entre en mi casa, sino arrancó del corazón de Cristo la admiración. Dice, no he encontrado ninguno en Israel con tanta fe. ¿De qué está hecha la fe? De la confianza en Dios. Y aquel centurión decía, yo tengo debajo de mí personas que están bajo mi autoridad. Y le digo, este ven y viene, aquel vete y va. Y Jesucristo se admira, dice, se admiró de tanta fe. Dice, no encontró ninguno. Y Jesucristo no era andaluz, que a veces decimos que somos muy exagerados. Y dice, no he encontrado a nadie. A esta confianza en Dios nos llama. Eso es una manera de acoger a Cristo. La confianza en mí y la confianza en los demás, relativizada según el plan de Dios. Porque yo no sé en concreto, ¿no? Pero me fío de Él. Solo de Dios, como decía el hermano San Rafael Arnay, ¿no? Solo Dios y saber esperar, solo de Dios. Ahora, esta esperanza que integra confianza también integra la certeza de su venida. No hay nada repentino. No existen sorpresas para los hombres de fe. Dice el Salmo, el justo no teme las malas noticias. Vamos a ver, si yo estoy deseando encontrarme con mi esposo, sé que él viene. La expresión es que viene el esposo, salid a recibirlo. Si uno está preparado, por eso nos invita a la vela. O sea, la venida de Cristo, también la última, está anunciada de 1000 modos. Es lo único cierto. Que tiene la previa muerte, ¿vale? Pero está fielmente prometida. Cristo viniendo continuamente, y hemos de vivir acogiéndolo continuamente, permanentes en esta acogida. Mientras que el mundo entendido como lo que se opone a Dios, vive un continuo rechazo. Pues se trata de vivir con inmediatez, pues está su llegada, ¿no? Pero sabiendo que Él viene, ciertamente. Ahora, por eso, Él también nos va a invitar, a la liturgia del Adviento, a la vigilancia. Despertemos, estar atento a Cristo, sin permitir que nada distraiga de este objetivo. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que nos adormecemos, nos embotamos y tenemos poca advertencia del misterio. Nos distraemos. Quizá por eso, quizá el Adviento ha ido creciendo, incluso la celebración de Navidad, el aspecto festivo y externo, que hace que en el seno de la Iglesia tengamos que despertar en la conciencia de los fieles la verdadera amiga del Adviento. Yo decía hoy precisamente esto, ¿no? Que también a los padres, los niños de primera comunión, que se ha comercializado tanto que nos olvidamos de la verdadera razón para la cual estamos preparados. La Navidad no es regalos y comprar o sea, en esta sociedad donde se subraya el tener, se nos olvida de acoger a que es fuente de todo, que es Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Ya digo, vivimos quizá poca advertencia al misterio, ¿no? Porque no estamos entusiasmados. Sabéis que la palabra entusiasmada
entusiasmarse no significa algo así emocional, externo, no. La palabra etimológicamente significa endiosados, movidos totalmente por Dios, divinizados, que esto viene de Jesucristo. Y para eso, al no darnos por aludido, no permanecemos vigilantes y no excluimos toda distracción. Que yo creo que este es el aspecto penitencial, quitar toda distracción del único deseo. Ven, Señor Jesús. Yo el otro día consideraba que la contemplación de cómo está la sociedad ha de avivarme la esperanza. Hay un canto que todos conocemos. Ven, Señor Salvador, ven, Señor, no tarde, ¿no? Dice, el mundo se muere de frío. Los hombres no son hermanos, porque en el mundo no hay amor. Bueno, pues esa está expresando esto. El mundo necesita de Dios. Y esta sociedad no va a cambiar, y no cambiará porque cambien los gobernantes, porque no. Cambia si cambia mi corazón. Y ese cambio lo realiza Jesucristo. Y el único deseo es, ven, Señor Jesús. Vigilante y esperanzado ante la realidad del mundo. Y ante la conversión del mundo y de los pecadores. Por eso entiendo que hoy nos haya dicho que hay que hacerse pequeño y desear que Él venga. Fijaos qué es lo que decimos normalmente en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, que es un reino de gracia, de santidad. ¿Sabéis esa expresión que yo la repito muchas veces de Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaban qué es lo que haría si ella tuviese que reformar algo en la iglesia, por dónde empezaría? Y ella contestaba, empezaría por mi propio corazón. Si yo realmente estoy convencido de esto, si los cristianos de verdad tuviésemos conciencia de la necesidad de este cambio, claro que habría conversión. Aparte de integrar este estar despertar al amor, ese deseo de encuentro definitivo con toda la iglesia y con toda la humanidad, desde la humildad, lo que nos decía hoy el Señor, desde la pequeñez, porque la esperanza es humilde. Nos mueve a apoyarnos no en nuestros actos, sino apoyarnos en Dios. Y nos hace olvidarnos de nosotros mismos, porque nosotros somos incapaces, impotentes. La expresión que utilizaba hoy la liturgia era desvalidos y sin mérito propio. O sea, que aquí no es cuestión de lo que yo tengo que hacer, sino de lo que Jesús quiere hacer en nosotros. La fórmula es la de María, por eso yo creo que la Virgen María es el mejor modelo para vivir el Adviento. ¿Cómo se proclama ella? Humilde, esclava del Señor. Y hoy lo decía en la homilía también. Esclava no en sentido figurativo, porque cuando lo dice una hebrea como María, sabía muy bien lo que era una esclavitud, no tener derecho. Depender absolutamente de otro, en este caso de Dios. O sea, tener esperanza, por tanto, es abandonarse a Cristo y apoyarse solo en Él. Y el saber contar siempre y espontáneamente con Jesucristo. Yo creo que si esto lo viviésemos, vivir esta conciencia de que le tengo a Él, yo muchas veces explico que no es tanto yo hacer cosas para Jesucristo, sino dejar que Jesucristo vive en mí. Y así lo vivo yo también. Y creo que lo viven todos los cristianos, ¿no? Tenemos la presencia de Cristo y cuando hay que hacer algo no es voy a hacer algo para ofrecértelo a ti, Señor. No, vamos juntos. No estoy solo. Puedo repetir, no temáis, yo estoy con vosotros. Emmanuel. Él viene y está en medio de nosotros. Vino hace 2000 años, con toda la realidad de la Navidad que contemplaremos sabrosamente, en haciéndose carne por nosotros, ¿no? Que inicia esa nueva manera de presencia de las personas de vida en el mundo, en la iglesia y sobre todo pues en cada hombre. Bueno, y vendrá al final con poder y gloria a establecer la victoria sobre el mal y sobre la muerte, ¿no? Bueno, pues
Él viene ahora para estar conmigo, ¿no? Bueno, termino porque si no me van a echar. Eh, Fijaos que esta esperanza nos va a abrir al optimismo, diríamos, o a la alegría cristiana. No la alegría de la zambomba. Muy bien, las zambombas que por aquí, por Andalucía, ahora tienen, sobre todo aquí en Jerez, pues mucha fama, ¿no? La alegría ante el anuncio de la venida del Salvador, el mundo, en los ángeles, en los pastores, nace del único que es fuente de alegría, Jesucristo. El secreto de la alegría está en el amor inefable del que se sabe amado por el Padre. Es el conocimiento íntimo del Padre que le colma. Esa es la alegría. Lo hemos escuchado, lleno de alegría, dijo, te doy gracias, Padre. La alegría en el Adviento, por tanto, se muestra y se manifiesta un tanto recatada, ¿no? Es interior sobre todo, es austera, por la espera intensa del Mesías, que en toda la vida cristiana será igual, porque mira la plenitud de la posesión de Cristo, donde ya seremos plenamente alegres. En este mundo hay presencia de pecado propio y de los demás que hace que esta alegría no sea plena, ¿no? Solo en el cielo, ¿no? Pues con paciencia, que sería el último aspecto con el que terminaría, ¿no? Para afrontar los obstáculos y dificultades. Ciertamente, no nos tenemos que enfadar con Dios cuando Dios prueba al ser humano, porque a veces, ya digo, dice, enfadarse con Dios, pues solamente prueba eso, que somos humanos, ¿no? Pero la paciencia, para seguir a pesar de todos los fracasos, esa paciencia para seguir confiando en el amor de Dios, que se enraiza en el fondo de nuestro ser, ¿no? Y el tiempo va desgastando, pero se engrandece el hombre interior, ¿no? Y termino con una referencia a la Virgen, ¿no? En esta espera dejemos guiarnos por la Virgen del Adviento, por María, la Madre de Dios, la Madre del que viene, la Madre del Emmanuel, del que está con nosotros, la Madre de la Esperanza, Virgen del Adviento, a quien celebraremos dentro de nada, unos días, como Inmaculada, para los españoles, patrona nuestra, que ella nos obtenga pues la gracia de ser santos e inmaculados por el amor, ¿no? Cuando tenga lugar esa venida de nuestro Señor Jesucristo, al cual con el Padre y el Espíritu Santo, pues le damos alabanza, ¿no? Yo creo que nunca habría imaginado a nadie que el Mesías pudiera nacer de una joven humilde como María, esposa prometida pues del justo José, ¿no? Ni siquiera ella lo habría pensado, ¿no? Nunca. En su corazón, con la espera del Salvador, era tan grande y su fe y su espera era tan ardiente que en ella encontró el Señor pues esa digna morada, ¿no? Para ser la madre, ¿no? Hay una especie, yo pienso, de correspondencia entre la espera de Dios y la de María, ¿no? La criatura llena de gracia, totalmente transparente y abierta a la voluntad, al designio de amor, pues de Dios Altísimo, ¿no? Pues pidamos y aprendamos de ella, como mujer del Adviento, a acoger a Cristo que viene. El otro día nos decía San Agustín, una lectura que se lee en el oficio, que ella fue antes que Madre de Dios. O sea, la grandeza de María no está en ser Madre de Dios, fijaos lo que decía, sino en ser discípula, en la que acoge la palabra al verbo de Dios antes que ser. Pero la acogió con tal docilidad y apertura de corazón que la preñó, quiero decir, la concibió en su seno virginal. Bueno, pues que aprendamos de ella a acoger, a vivir los gestos cotidianos con ese Espíritu Santo, ¿no? A ese sentimiento de espera profunda, ¿no? Contra toda esperanza, ¿no? De que se realice esta santidad, ¿no? Y que solo la venida de Dios puede llenar, ¿no? ¿Cuántas veces descubrimos nuestra propia vida, ¿no? Pues ahí viene a veces frustraciones porque esperamos, pues esperamos al modo muy humano. Pues pidamos al Señor esto, ¿no? Con María, ¿no? Saber acoger a Cristo que viene a hacernos santos, porque esta es nuestra vida, o ser santo, o yo prefiero estar muerto, ¿no? Pues a esto nos prepara toda esta
todo este tiempo de Adviento para un definitivo encuentro con Jesucristo. Es verdad que hay un aspecto con la que terminan siempre las últimas semanas de Adviento, que será el prepararnos a la Navidad, que es verdad también que después se acelera tanto con tanta fiesta que no nos paramos a esa actitud contemplativa de aquel que es nuestro Salvador, nuestro Libertador, y que viene precisamente a hacerlo todo nuevo, ¿no? Y a contemplar con espíritu de adoración, ¿no? No solamente esos cánticos, bueno, que son muy bonitos de adoración que hay en torno a la Navidad o los villancicos, ¿no? Sino la actitud contemplativa de María y José ante aquel niño que era Dios hecho carne, ¿no? Pero eso nos preparará las últimas semanas. Bueno, no sé si os habrá ayudado, quizá pues un poco desordenado todas estas cosas que he dicho, pero bueno, espero que os ayude, nada más. Muchísimas gracias, don David. Me han llegado un montón de preguntas que quizá las voy a resumir en una por la hora que es, pero en general me preguntan mucho que nos dé algún consejo pues para vivir realmente el Adviento con coherencia cristiana, para esperar a modo, eso es lo que nos ha dicho, a modo divino, no a modo humano, para acoger al Señor de verdad, de corazón, cómo abrirle las puertas a Cristo de verdad, cómo purificar ese deseo del que tanto nos ha hablado durante la charla y bueno, que le parece que la teoría es muy bonita, pero que luego la práctica nos cuesta mucho, ¿no? O sea, en resumen, cómo amar más perfectamente al Señor y cómo esperarle de verdad en este tiempo. Bueno, Y alguna lectura que nos ayude, y ya está. bueno, vale. Bueno, lectura, hay un librito que publicó Benedicto que me parece que se llama Bendición de Navidad. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero buscarlo, Benedicto, La bendición de la Navidad, son una homilía de Benedicto que está muy bien hecha y son muy sabrosas. Y eso os puede ayudar, pero muchísimo, ¿no? Muy muchísimo. Bueno, yo creo que principalmente cuando el tema de la purificación del deseo, pues examinar a veces los deseos, que yo creo que es bueno hacer un poquito de el examen de la esperanza. A veces nos confesamos excesivamente de nuestra relación de caridad con los demás, nos olvidamos de la relación con las personas divinas y no nos examinamos de la esperanza. Y eso es indicativo, ¿no? ¿Qué es lo que deseo? Y a veces no son deseos malos, eso los evitamos, ¿no? Pero a veces hay deseos que están restando al único deseo. Y ese examen sí hay que hacerlo. El examen de los deseos inútiles que tenemos muchas veces. Ya digo, hay gente que está deseando continuamente, pues eso, que le toque la lotería, tener salud. Y digo, el deseos que no son malos, pero que restan al único deseo. Y entonces, claro, el ejercicio principal es el de fe, esperanza y caridad, que lo he dicho, es la esperanza como deseo confiado, y de la certeza que Dios viene, ¿no? Pues especialmente en la oración, ¿no? Pues que me aumente la fe para acoger a Cristo y pararse. Yo creo que esa conciencia debemos de despertarla en nosotros. ¿Cómo viene? Pues en la circunstancia de que Cristo viene, en cualquier circunstancia del cotidiana. Puede decir, bueno, aquí Cristo me querrá decir algo. Hay que acoger a Cristo, especialmente, como digo, en las situaciones de cruz, de fracaso, de contradicciones, acogerlo en fe. A veces simplemente nos aguantamos y nos resignamos. Yo siempre digo que la resignación, entenderme la expresión, no es cristiana, sino acojo y abrazo, pero porque acojo a Cristo y algo me querrá decir, ¿no? Y quizá dedicar, porque yo creo que en todos los tiempos litúrgicos, especialmente los fuertes, más tiempo a la contemplación. Yo siempre indico la oración y doy una pista que lo he dicho al principio, que me parece que es, si estamos acostumbrados a la liturgia y tenemos un misal, hoy día es fácil, pues porque rezamos la liturgia a las horas o hay en los móviles la liturgia. Las oraciones colectas, ir cogiendo todas las oraciones de todos los días que son todas preciosas, y ahí pararse a ver qué es lo que me quiere comunicar el Señor. O sea, yo podría coger, hombre, la del día de hoy o la de mañana, ¿no? Y solo pararte a ver, así se vive el deseo. Porque, como os decía al principio, que la liturgia es real.
Quiere decir que no hay que decir que esto es una exageración ni nada de eso, que es real. Entonces, lo que dice la liturgia yo lo tengo que esperar. Y así es como se purifica más el deseo, por lo que me va indicando la Iglesia, ¿no? Voy a coger, es verdad que, que tengo ahora mismo la versión de la nueva traducción en los nuevos aquí en el móvil, pero, por ejemplo, la oración del día de hoy, fijaos qué sencillito. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestra súplica y ayúdanos con tu amor en nuestro desvalimiento. Pues fijaos, simplemente es saber que Él me está ayudando con su amor, que Él me está ayudando con su amor. Y dice, que la presencia de tu Hijo ya cercano nos renueve y nos libre de volver a caer en la antigua servidumbre del pecado. Pues es que tengo certeza de que si Él se hace cercano, con su ternura, con su amor, no va a permitir que yo caiga en el pecado. Pues coger la oración de colecta de cada día y meditarla un poquito y pensar, ¿qué pido yo aquí a Dios? Eso hace un bien inmenso. Si ya vamos a por nota, vamos cogiendo también las demás, la de las ofrendas, la de poscomunión, quien tenga el misal, ¿no? Pero eso es un alimento que os puede ayudar un montón. Vamos, esto es lo que yo sugiero, no sé si ayudará. Muy bien, pues muchísimas gracias, don David. Nos despide dándonos la bendición, porque ya son las 11:10. Vale. Bueno, pido disculpas por los defectos al principio de esta ¿Qué tecnología que va? yo no sé. Normal, estos son gajes del oficio. Vale. Bueno, el Señor esté con vosotros. Y con tu La, espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, don David. De verdad que sé que está muy liado y ha sido un gran esfuerzo. Muchísimas gracias por A todo. vosotros, a vosotros. Feliz Adviento. Adiós. Igualmente.